Perfecto. Muy bien, pues sean bienvenidos a este taller de matemáticas. Como bien saben, es un espacio para poder resolver todo tipo de dudas, pues claramente, ¿no? Dentro del campo de todas las matemáticas, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo diferencial, probabilidad y estadística, cálculo integral, etcétera, etcétera. Y puede ser a lo mejor alguna duda muy puntual con algún ejercicio o algún ejemplo que tengan, o bien podría ser algún tema, ¿no? Que no haya quedado del todo claro. La idea en este taller es que pues puedan entrar con todas sus dudas y bueno, aquí poderlas resolver. Nos ayudamos a veces de pues métodos gráficos, una pizarra, ¿no? Para poder ir resolviendo paso a paso el ejercicio, pero también muchas veces necesitamos el modelado gráfico, ¿no? Entonces, dependiendo la duda, pues vamos mostrando pues cómo poder responder a esa, pues esa pregunta o interrogante que tienen, ¿no? Entonces, bueno, adelante. Díganme si tienen alguna duda en específico para comenzar. Mientras tanto, les voy compartiendo pantalla para poder utilizar la pizarra. Listo. Espero que ya puedan verlo en pantalla, creo que ya. Muy bien, entonces ustedes dirán, ¿alguna pregunta que tengan, alguna duda? Adelante, creo que Adrián no pone un problema. Dice, un estudio sociológico afirma que el tiempo promedio de las personas pasan en redes sociales es de 1 hora al día. Se toma una muestra de 200 personas y se encuentra que el tiempo promedio es de 1.2 horas al día, con una desviación estándar de 0.3. Puede rechazarse la afirmación de estudio a un nivel de significancia del 0.05. Ok, bueno, este es un problema de estadística, eh, precisamente de distribuciones. ¿Adriano ya tiene conocimiento básico de esto o no sabe, por ejemplo, ni cómo comenzar a resolverlo? Es importante saberlo porque si no, pues Conocimiento, vemos. Ujú. conocimiento básico tengo de estadística, profesor. Buenas Ok, noches. buenas noches. Muy bien. Sí, lo digo porque hay términos como pues la desviación estándar, la varianza, y aquí necesitamos, bueno, de alguna u otra forma, unas hipótesis o teoría de hipótesis para poder resolverlo. No pasa nada, es sencillo, pero checamos. Ok, bueno, según el problema del compañero, vamos a obtener algo que se conoce como la hipótesis del estudio. Del estudio. Esta nosotros vamos a determinar con la letra mu, o mu, el alfabeto griego, y esto dice aquí, dice, un estudio sociológico afirma que el tiempo promedio de que las personas pasan en redes sociales es de 1 hora al día. Por lo tanto, esta será de 1 hora, y eso es a lo que nosotros vamos a llamar como el promedio poblacional propuesto. De ahí nos habla acerca de una muestra en específico, que en este caso es n, porque nos dice que se toma una muestra de 200 personas. También dice que se encuentra en un tiempo promedio. El promedio nosotros siempre es una X y la línea recta arriba, de 1.2 horas. ¿Y qué más dice? Al día con una desviación estándar de 0.3. La desviación estándar, hay autores que la ponen de esta forma, con sigma, con una S. Ustedes usan la nomenclatura que crean pertinente. De 0.3. Vamos a hacer más claro el 3 para que no se confundan. Y ahí está. Y pues nos preguntan que si se puede afirmar un nivel de significancia del 0.5. Aquí ponemos nivel
de significancia. En este caso utilizamos alfa de 0.05. ¿Sale? Ahora bien, siempre que queremos hacer el planteamiento de la hipótesis, queremos probar, ¿no? Si se puede rechazar la afirmación que nos están dando, que en este caso es que el promedio sea de 1 hora. Entonces, en este caso, digamos como hipótesis inicial, h sub 0, podemos decir que mu es igual a 1. Profe, su audio estaba apagado. Okay. Ok, ¿ya me escuchan de nuevo? Hola. Aún no se escucha, profe, se escucha muy lejos. Se escucha muy bajo. Ok, vamos a ver esto. Hola, ¿me escuchan? Se sigue oyendo bajo, profe. Hola, hola. ¿Sí o no hay problemas de audio o se escucha mejor? Se va mejorando un poco, profe, el audio. Ok, ok. ¿Los demás escuchan igual bajo o escuchan bien? Para ver si es una configuración de esto. Bien, bien el audio. Está Ok. bien. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, ahí va. Vamos de nuevo. Ya escucha mejor ese platillo. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Parece que no está. Ok. Entonces, vamos a continuar. Les comparto pantalla. En cualquier momento que se deje de escuchar, por favor, háganmelo saber, ¿sale? Entonces,
Aquí nos quedamos. Les mencionaba que necesitamos la T de student, que es el promedio menos la hipótesis primera, la propuesta, entre sigma, que es el promedio, entre la raíz cuadrada de n, que sería el total de datos. Sustituimos nuestros datos iniciales. En este caso sería 1.2 menos 1 entre 0.3 entre la raíz de 200. Lo calculamos paso a paso y encontramos con una calculadora científica, si la tienen a la mano, sería mejor. Y sería que t es igual a 9.43. En este caso, bueno, vamos a poner unidades, nada más 9.43. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto? Nosotros debemos encontrar un valor crítico. Profe, ya nos escucha. Hola, ¿me siguen escuchando o ya no? Ahorita ya, profe. Sí, creo, bueno, no sé los demás, pero me atrevo a aventurar que es un problema con usted, Rosal. No sé los demás que digan, porque yo veo que el micrófono sí se activa. Sí le Sí escuchamos. se escucha bien, profe. Buenas noches. Sí, cuidado, Rosal, puede salir de la sesión y volver a entrar, y a lo mejor hay problemas de red y por eso de repente no escucha, ¿sale? Ahora bien, como les decía, nosotros queremos encontrar un valor crítico, o también es conocido como un p-valor, una vez que utilizamos a esta t, y como nosotros vimos, tenemos dos hipótesis para corroborar. Entonces nuestra alfa, que debe ser de 0.05, y por otro lado tenemos otro valor que sería restándole 1 a nuestro n total, llamaremos GL igual a 199 por las 200 personas. Gracias a esto podemos saber dos cosas. Una, que tenemos un valor crítico, voy a ponerle como una B y una C, que es igual a más o menos 1.96. Y como nuestra T nos dio un valor igual a 9.43, claramente vemos que es mucho mayor a nuestro valor crítico inicial de 1.96. Nosotros en estadística decimos que cae fuera de la región de aceptación. Lo vamos a poner en negritas. Fuera de la región de aceptación. Porque claramente es muy distinto, no muy grande a comparación del valor que tenemos. Por lo tanto, como es mucho, 9.43 con respecto a 1.96, nosotros decimos que nuestro p-valor es mucho menor que el 0.05, digamos, la significancia que nosotros queríamos corroborar. Teniendo esto en cuenta, ya podemos decir que el valor absoluto de nuestra t es mucho mayor a 1.96 que nuestro valor crítico. Por lo tanto, nuestro p-valor o valor crítico difiere mucho, ¿no?, del 0.05 de la significancia. Esto, ¿cómo se traduce en palabras y no matemáticamente? Bueno, gracias a que se cumplen estas situaciones, podemos decir que se rechaza la hipótesis, en este caso la primera, la H0, porque es nula. Por lo tanto, a conclusión, ¿qué nos ejemplifica esto? Que existe evidencia estadística para decir que el tiempo promedio que las personas pasan en redes sociales es diferente
a lo que nos marcaban en un inicio, que es 1 hora. En este caso, como vimos, es mucho mayor. ¿Sale? Eso es lo que estamos demostrando con la estadística. Así es como se resuelven estos problemas. Evaluando siempre nuestras hipótesis, ver si el valor crítico se acerca, ¿no?, a nuestra eficiencia en este caso. Normal insignificancia es el término que tenemos en eficiencia a veces algunos autores, a nuestra significancia. Si es relativamente cerca, vamos a pensar tipo que nos dan de 1.96 y tenemos algo como un 2. Entonces, aunque aparentemente no es exactamente la misma, está muy cerca de la región de aceptación. Ahí depende un poco también el autor y el estudio que estemos haciendo para que la región, digamos, de aceptación sea válida. Pero aquí es relativamente cercano. Entonces aquí no habría problema y la hipótesis marcaría que es correcta. Y entonces habríamos dicho que en efecto se cumple que las personas en esta muestra, pues justo ven la televisión alrededor de 1 hora. Pero como vimos claramente, ¿no?, de 9.43 a 1.96 dista mucho, ¿no? Hay demasiados datos en medio y es por eso que no se puede continuar. ¿Sale? ¿Quién preguntaba esto? Creo que era... Ahí no veo el compañero, pero bueno, así es como se resuelve. Adriano me parece que era el que preguntaba. ¿Sale? ¿Alguna duda? Principalmente Adriano o alguien más que haya visto el desarrollo. Creo que ya habíamos resuelto uno parecido, pero bueno, ahí está. ¿Dudas, Adriano? No, no, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Puede utilizar el micrófono o bien puede ponerle chat como su compañero. Adelante. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, duda? Adelante, aprovechen la sesión. Adelante, adelante. Pregunten, recuerden que aquí la idea es poder resolver sus dudas, entonces aprovechen el tiempo. ¿Algún tema? ¿Algo que no haya quedado claro en alguna clase? ¿Algo que les gustaría checar? Ok, Adrián no vuelvo a poner algo. Vamos a resolverlo. Él dice, encuentra la derivada de la función y nos dice que g de x es igual a 3x al cuadrado más 2x más 1, e imagino que todo eso está elevado a la 4, ¿verdad, Adriano? ¿O el 4 está multiplicando? Está multiplicando porque está en el paréntesis fuera. Ok. Bueno, si multiplica sería un poquito más fácil. El 4. Aquí hay dos caminos si queremos derivar esta función. Una es, digamos, derivar cada uno de los elementos uno por uno. Y entonces tendríamos que multiplicar el 4 por cada uno de los elementos y después derivar. Si nosotros hacemos eso, g de x quedaría como 3 por 4, 12x cuadrada, 4 por 2, 8x más 4. Esta sería mi función g de x. Ahora, si yo derivo con respecto a la x, voy a utilizar principalmente una relación. Cuidado, Adriano, ahí su micrófono sigue encendido, no voy a hacer que
cause ahí una interferencia y ahorita, si gusta, lo enciende y me pregunta su duda, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar una regla que nos dice que la derivada con respecto de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Y la derivada con respecto de x de una constante, esa siempre va a ser igual a 0. Son las dos relaciones que vamos a utilizar. En un primer caso, entonces tendríamos el primer término, 12x cuadrada, el 12 lo dejamos tal cual, el 2 baja multiplicando, x a la 2 menos 1. Vamos con el segundo término, 8, como la x está elevado a la 1, baja el 1, x a la 1 menos 1. Y por último, la derivada de una constante ya vimos que es 0, por lo tanto aquí agregamos 0. La derivada de 4 con respecto a x es 0. Entonces, que de x queda como 24, 12 por 2, x a la 2 menos 1 a la x, más 8 por 1, 8, x a la 1 menos 1 queda como x a la 0, y pues más 0. El 0, si gustamos, ya no lo ponemos. Todo número elevado a la 0, x a la 0, es igual a 1. Por lo tanto, quedaría como 24x más 8. ¿Sale? Así quedaría la derivada, Adrián. ¿Alguna duda o alguien que tenga alguna pregunta igual con este ejercicio? Adelante. Muy bien, dice Adrián que todo bien. Los demás igual, no hay problemas con este ejercicio de derivada, que ya veo también una levantada. Muy bien, bueno, el pulgar. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro ejercicio que tengan, que quieran resolver, que tengan duda o algún tema? Adelante. Adelante, aproveche. Vamos a ver qué más dudas pueden tener. El tema de factorización, dice Eric. Muy bien, Eric. ¿Alguna, digamos, método de factorización que sea el que tenga duda en específico? Porque, bueno, en factorización hay muchos, ¿no? Entonces, por eso pregunto si tiene alguna complicación con alguno en específico o algunos en específico también. Eric, adelante. Es decir, aquí le enumero varios, a ver si alguno recuerda. Está el de factor común por agrupación, diferencia de cuadrados, diferencia o suma de cubos, trinomios de la forma x más bx más c igual a 0, trinomios de la forma ax más bx más c igual a 0, completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces están todos estos. Dice factor común, por ejemplo. Ok. De factor común podríamos tener 10x cuadrada y más 25xy cuadrada más 15x cuarta y cúbica más 5x a la 6 y a la 4. Factor común, en este caso, lo que busca es encontrar
tanto un número como una variable que estén presentes en todos los términos que vemos aquí. Por ejemplo, vemos que está el 10, el 25, el 15, el 5. En teoría tendríamos que encontrar cuál va a ser la mínima expresión, el mínimo múltiplo de cada uno de estos. En este caso parece un poco obvio, pero si no, nos damos cuenta que todos son múltiplos del 5. Por lo tanto, como es el más pequeño el 5 de todos ellos, el 5 es el primero que escribimos. De ahí ponemos a la x. Está x cuadrada, x a la 1, x a la 4 y x a la 6. ¿Cuál es la x más pequeña? En este caso, x a la 1. De ahí tenemos y a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Mismo caso, ponemos a la y más pequeña, que sería y a la 1. Este es el factor común. Como no hay nada más pequeño de común en todos los términos, se pone y de ahí se abre un paréntesis. Y de ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué debo multiplicar por 5xy para obtener todo el primer término? Bueno, adelante, ¿alguien creo que quería usar su micrófono? Sería 2, por ejemplo. Exacto. Muy bien, primero como el número, como factor, el 2. Pero para la x todavía nos falta algo, ¿no? Porque tenemos a la x solita. Tendríamos que tener a la x. ¿Por qué? X por x me va a dar x cuadrado. Y la y, como está aquí solita, pasa exactamente igual. Entonces ya tengo mi primer término. Ahora, para el segundo, vemos que hay un más. Respetamos eso, se están sumando. 5 por 5, 25. La x ya está, pero la y es cuadrada. Entonces hay que poner una y. Para el tercero, tendremos que poner un 3. 5 por 3, 15. Ahora tenemos una x a la 4. Debemos poner una x al cubo. ¿Por qué? Recuerden, si mismas bases se están multiplicando, sus exponentes se van a sumar. Aquí tengo un 3, aquí tengo un 1, 3 más 1, 4. Y la y está al cubo, nos falta una y cuadrada. Y por último, como ya hay un 5, no debo poner nada más que un 1, pero no se escribe. Tengo una x a la 6, tendré que poner una x a la 5. Y tendría que poner una y al cubo. Y ahí está. Todo esto sería la factorización por factor común. ¿Queda claro, Eric? Sí, profe. Nada más tengo una duda. Sí, dígame. ¿Ese método, que es factor común, sirve para cualquier ejercicio? No, como lo dice su nombre, la regla para poderlo utilizar es que todos los términos tengan un mismo factor común. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo, a ver, factorice, no sé, algo más sencillo, en x cuadrada más 8x más, no sé, 64 igual a 0. Aquí hay una x cuadrada, aquí hay una x, muy bien, pero aquí ya no tengo ninguna x. Aquí tengo un 8, aquí un 64 y aquí ya no tengo un 1. A lo más, podría querer intentar factorizar el 8, pero no me funciona porque aquí yo no tengo ningún número. Entonces, aquí no puedo utilizar factor común. De hecho, esta estructura es como esta, bien parecida. Tendría que intentar algo de este estilo. Pero factor común es el primer, digamos, método de factorización. Entonces podríamos decir que es lo primero que analizamos dentro de nuestras estructuras para ver si se puede. Ya si no, nos tendríamos que pasar a cualquier otro de los que están ahí escritos. ¿Sale? Hay que aprender un poco a ir identificando, digamos, las estructuras algebraicas, que sí es más fácil. Por ejemplo, este de aquí que yo puse, aunque este no se puede factorizar o no tiene factores enteros, pues se usa este método de aquí, porque cumple la estructura.
x más bx más c igual a 0. Está. Si aquí hubiéramos puesto, no sé, 9x cuadrada, entonces cumple el de abajo. Ax más bx más c igual a 0. Entonces ocupamos esto. Podríamos decir que es ir descartando hasta ver cuál es el, pues bueno, el que cumple el requerimiento. ¿Sale? Y así. Por eso le decía, en factorización hay muchos métodos. Solamente que hay que ir aprendiendo uno por uno y analizar qué tipo de estructura tenemos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, Eric? No, ninguna, profe. De hecho, bueno, es mi, ¿cómo se dice? Mi primera clase con usted. Sí, no, no hay problema. Aquí, pues, es cualquier tipo de duda que haya, aquí la resuelvo. Pues, no hay Ok. Muchísimas gracias, profe. Sí, Eric. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Dice Jesús Alberto, teoría de números. Ok, ¿a qué se refiere Alberto? Porque teoría de números abarca muchos temas. ¿Algo que quiera checar? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejercicio? ¿O a qué se refiere usted con teoría de números? Hacer ejercicios mixtos. Ok, muy bien, Jesús. Pero, ¿de qué tema en específico? Es que teoría de números tiene muchos temas, a eso me refiero. ¿A qué se refiere usted con teoría de números? O a lo mejor, es decir, es que cuando hablamos de teorías de números, podríamos pensar en divisibilidad, de factores, en números primos, en congruencias aritméticas, teoremas clásicos como el teorema fundamental de la aritmética, el teorema de Fermat, el teorema de Euler, el teorema de Wilson, números perfectos, ecuaciones diofánticas, etc. Por eso hay muchos temas. De hecho, son a veces hasta como matemáticas complicadas, la teoría de números, porque son muy profundas. Por eso le pregunto a qué se refiere con teoría de números. Congruencias, dice. Ok. Vamos a ver entonces algunos ejercicios de congruencias. Bueno, ya que el compañero preguntó, para nosotros las congruencias son una parte fundamental de la teoría de los números y ayudan a algo que se llama la aritmética modular. Ya son temas un poquito no tan comunes, pero bueno, aquí lo vemos. Aritmética modular, que en algunos autores también le llaman aritmética de reloj. ¿Qué significa esto? Bueno, primero una definición rápida. Cuando nosotros hablamos de modular, vamos a poner una A, 3 guiones y B, de paréntesis, módulo M. ¿Qué significa esta estructura? Lo voy a escribir acá. A y B dejan el mismo residuo al dividirse entre n, o bien es equivalente, que n divide tanto a como a b. Ahora, ¿cómo vemos esto? Cuando nos hablan de congruencias, un ejercicio básico podría ser comprueba si 23 rayitas, el 5 módulo de 9. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, 23 menos 5, sabemos que nos da 18.
y 9. Sabemos que tiene que ver con 18, ¿no? Porque 18 es un múltiplo de 9. Entonces, gracias a que esto se cumple, podemos decir que sí, que 23 deja el mismo residuo, o tiene un residuo, ¿no? Con respecto a el 9. 73, pero esperen. No. Y ahí está. Ese es uno. Otro ejercicio clásico en las congruencias. Nos pueden decir, bueno, calcula el residuo de 38 al dividir entre 7 y expresa el resultado como congruencia. Entonces dividimos 38 entre 7, nos va a dar un residuo de, bueno, será igual a 5, con un residuo de 3. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? 38, 3, mod 7. Y aquí está representado como una congruencia. ¿Sale? ¿Quedan claros estos ejemplos, Jesús? Estos son temas de matemáticas, diríamos matemáticas puras, porque en el álgebra tradicional o que nosotros vamos aprendiendo, no es muy común ver congruencias, ¿no? Ya vimos que son como elementos fundamentales de la teoría de números. Pero bueno, o sea, es decir, esto lo digo para aquellos que son nuevos, que no le tengan miedo a estas matemáticas o que piensen que las van a ver de esta forma. Pero, así es como funciona, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Jesús o alguien más. Adelante. Recuerden que pueden preguntar todo tipo de dudas que tengan. Adelante, Eric, dígame. Profe, tengo una duda Sí. con respecto a las actividades. Por ejemplo, ya hice mi evaluación y me dice que debo de estar en la ruta 1. Uh-huh. Por ejemplo, ahí, ¿cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Claro, es una buena pregunta. Si hay alguien que también es su primera sesión o que es nuevo en la universidad, también le puede servir esta información. Ese Classroom está hecho para que ustedes vayan practicando todo tipo de ejercicios, desde las matemáticas más básicas que existen hasta, digamos, niveles superiores que deben dominar para el final de su carrera. Estos ustedes los van resolviendo por su cuenta, ¿no? Es decir, a lo mejor hoy tiene tiempo y dice, hoy voy a ver la ruta 0 y voy a hacer los ejercicios de la semana 1, la semana 2 o la semana 3. Ojo, primero que nada, si se llega a equivocar o sale muy mal o lo que sea, esa calificación no repercute en ninguna calificación de alguna materia de la universidad. Es meramente para que usted practique. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted se llega a equivocar? Que le marque un error. Hay dos tipos de errores, porque a veces, y ha pasado con compañeros que están ahorita en el taller de mate, que no me dejarán mentir, ya llevamos un buen tiempo trabajando juntos, que de repente el cómo se escribe la respuesta, es decir, aunque la respuesta es correcta, pero se escribe de una forma distinta, pues la IA la detecta como un error y entonces le marca que esté correcto. Lo ideal en esos casos, cuando uno no sabe si se equivocó en cómo lo escribió o si de verdad hizo algún cálculo mal, está el taller de mate y entonces, profe, como ahorita Adriano, ¿no? Él copia y el problema y lo pone. O bien puede decir, profe, tengo una duda en la ruta 0, en la semana 1, ejercicio 5. Entonces yo lo busco, lo pongo en pantalla y lo resolvemos y vemos si el problema fue algún método que se utilizó mal o bien la escritura. Y así uno va trabajando por cuenta propia. Y la realidad, por ejemplo, alguien decía, profe, entonces es por semanas. Esta semana tengo que hacer esta y la otra semana otra. No,
¿O qué pasa si esta semana no pude hacer nada? ¿Me van a sancionar de alguna forma? No hay ese tipo de cuestiones. Es para que ustedes vayan a su ritmo, vayan practicando. Obviamente, quien avanza más rápido, pues va aprendiendo más rápido, pero es de acuerdo al tiempo de cada uno. Y si persiste alguna pues duda, ¿no? O algún error, entonces pueden tranquilamente venir aquí y lo checamos. ¿Queda claro, Eric? Ok, profe. Sí, Sí, perfecto. de nada. Dice Gracias. Fátima. Sí. Dice Fátima, ¿podría explicar algún ejercicio de trigonometría? Muy bien, Fátima, claro que sí. Volvemos un poquito a la pregunta de Jesús. Trigonometría tiene muchos temas. Por ejemplo, lo que son los ángulos, lo que son la clasificación de triángulos, teoremas de Pitágoras, áreas de triángulos, razones trigonométricas, funciones trigonométricas, grados, radianes, etcétera, etcétera. ¿Algún tema en específico que le gustaría checar o revisar? Ángulos. Muy bien. Bueno, pues cuando nosotros vemos ángulos, podemos clasificarlos en dos tipos. Es decir, primero por definición, o también podemos clasificarlos por la suma de sus ángulos interiores. Seguramente, si yo digo, a ver, ¿qué ángulos reconocen algunos? Pues me van a decir, profe, pues yo recuerdo que estaban los agudos, estaba el recto, el obtuso, yo qué sé, ¿no? Pero también muchos otros podrían decir, profe, yo recuerdo que en cuanto a ángulos también hay otro tipo de clasificación. Por ejemplo, los que son conjugados, etcétera, etcétera. Entonces va dependiendo un poquito de eso. Ahora, si nos vamos a definición, vamos a decir que tenemos ángulos y los vamos a clasificar de acuerdo a su medida, primeramente. Entonces, los primeritos que existen se llaman convexos. ¿Cuáles son los convexos? Los que miden más de 0 grados y menos de 180. Y los convexos se clasifican primero en agudos, estos son los que miden más de 0 y menos de 90 grados. Un ejemplo, un ángulo de 45 grados. Después de los agudos está el ángulo recto. Estos son los que miden exactamente 90. Entonces vamos a ver que un ángulo recto se representa de esta forma. 90 grados. Y el último convexo se llama el obtuso. Estos son los que miden más de 90 y menos de 180 grados. Podría ser un ejemplo el de 135. Estos son solamente los convexos. De ahí está el ángulo llano, o también le llamamos de lados colineales. Estos son los que miden 180. ¿Cómo serían estos? Bueno, una recta, donde el punto está aquí, y el ángulo que forma son 180 grados. Después del llano
tipo de lados colineales, tenemos al cóncavo o entrante. Este es el que mide más de 180. Y menos de 360 grados. Aquí podemos tener muchos. También aquí no crean que solamente son estos, digamos, son ejemplos rápidos. Por ejemplo, el de 215 o 315, etcétera, ¿no? Ahí podremos dibujar varios. Y por último, tenemos al que se conoce como perigonal. O de vuelta entera. Que como su nombre lo dice, pues son aquellos que miden 360 grados. Entonces, normalmente se dibuja, ponemos la recta y da completamente la vuelta. 360 grados. Digamos que esta es la definición de los ángulos que nosotros utilizamos. Sin embargo, como les decía, también existen otros. Los complementarios son aquellos ángulos que sumados, es decir, el ángulo A más el ángulo B, me da un ángulo recto, es decir, 90 grados. ¿Cómo se representan? Hacemos nuestro ángulo recto, puede ser a la mitad o no puede ser a la mitad, pero aquí está el ángulo A y aquí está el ángulo B. Esos son los complementarios, que su suma dan 90 grados. También existen los suplementarios. Estos, su suma es de 180 grados. El ángulo A más el ángulo B igual a 180. Gráficamente, nuestra recta, aquí está el ángulo A, aquí está el ángulo B. Su suma es de 180 grados. Y el último, complementarios, suplementarios y conjugados. La suma de estos ángulos me da 360 grados. ¿Sale? Y ya, eso digamos que serían todas las clasificaciones de ángulos. ¿Cuáles son los ejercicios típicos? Bueno, que de repente dicen, si tenemos dos ángulos conjugados, el ángulo A es de tanto, entonces calcule cuánto es el ángulo B. Si no tenemos la definición de lo que es un ángulo conjugado, entonces no sabemos cómo pegar esto. Pero básicamente esto es todo lo que necesitamos de ángulos. ¿Alguna duda, Fátima? Mientras tanto, dice Pedro, profe, buenas noches a todos. Hoy es mi primer día en clase en matemáticas. Acabo de conectarme. ¿Podría repetir un poco cómo será la dinámica de trabajo en la materia? Sí, Pedro. Aquí el taller de matemáticas lo que se busca es resolver todo tipo de dudas. Obviamente dentro de las matemáticas, ¿no? Porque a lo mejor alguien podría tener otro tipo de preguntas. Si bien puedo responderlas, la idea es que solamente sean de mates. Y puede ser cualquier tema de mate. Es decir, desde el álgebra, trigonometría, geometría analítica, probabilidad y estadística, no lo sé, cálculo diferencial, cálculo integral, etcétera, etcétera, cualquiera. Mientras usted venga con alguna duda, así como ahorita la compañera preguntó sobre ángulos y específicamente de trigonometría, entonces le resuelvo la duda. En el inicio de la clase hemos visto, por ejemplo, trigonometría, de ahí vimos algo con respecto a matemáticas formales, que eran las congruencias, vimos factorización y vimos un problema de estadística. Entonces, no hay una secuencia como tal. Podríamos pensar que es como asesorías en matemáticas. Usted llega, pregunta, yo respondo. La duda que usted tenga,
por supuesto que ayuda a los demás compañeros porque a lo mejor también tenían algún cuestionamiento. Si no, no pasa nada. Usted escribe el problema o la duda que tiene o con el micrófono lo señala y así vamos. Y si se acaba el tiempo, siguiente clase retomamos y así vamos uno a uno. Ya solamente en casos muy extremos, que no es lo ideal es que todos vengan con dudas, entonces yo daría un tema. A lo mejor todos dicen, profe, necesitamos repasar este tema porque, no sé, cualquier razón, pero ya es porque todos dicen, no hay alguna duda en específico, entonces ya checamos. ¿Qué les digo? No es lo ideal. Lo ideal es que ustedes traigan sus dudas y yo poderlas resolver aquí con ustedes. Hacemos uso de esta pizarra para que vayan viendo los métodos paso a paso, es decir, que no quede ninguna duda. O también hacemos uso de algún, pues digamos, graficador o algo más visual para que quede más claro. ¿Se entendió, Pedro? ¿O tiene alguna duda? Muy bien. Dice Jesús, análisis matemático. Tema, la continuidad. Uy, ahí hay muchos temas. Volvemos un poquito a lo mismo, Jesús, ¿está bien? La continuidad es un tema que sale principalmente cuando uno está en cálculo diferencial. Se estudian los límites y gracias a eso comenzamos con la continuidad. ¿Qué, o de dónde surge la continuidad? Bueno, de funciones como tal, ¿vale? Uno necesita entender qué significa continuo en las matemáticas. Entonces, así a breve, porque continuidad es un tema bastante interesante y bastante largo, podemos hablar de la continuidad puntual. ¿A qué nos referimos con la continuidad puntual? Bueno, vamos a decir que una función, llámese f de x, es continua en el punto x sub 0, cuando este punto pertenece a los reales, si cumple con las siguientes condiciones. Primeramente, la función evaluada en ese punto tiene que estar definida. Segundo punto, el límite en x, cuando x tiende a ese punto, debe existir. Y el último, el límite, cuando x tiende a x sub 0, ese punto también, de la función f de x, debe ser exactamente igual a la función evaluada en ese punto. Si nosotros cumplimos estos tres condiciones, podemos decir que la función es continua. Si no se cumple al menos uno, no es continua. Vamos a ver un ejemplo rápido antes de que acabe la clase. Vamos a comprobar si la función x cuadrada menos 1 es continua en el punto x sub 0 igual a 2. Entonces comenzamos con la primera condición. Tiene que estar definida. Entonces, si nosotros evaluamos f de 2, eso es igual a 2 al cuadrado menos 1. ¿Qué hicimos? En donde aparece la x, ponemos el 2. 2 al cuadrado menos 1, sabemos que es 4 menos 1, y eso es igual a 3. Como el 3 está definido, entonces digamos que el punto 1 se cumple. No hay problema con eso. Después, el punto número 2. El límite debe existir. Y si recordamos nuestra clase de límites, debe existir el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Entonces, límite, donde x tiende a x sub 0 por la derecha, ponemos un más arriba, de f de x
Y pues ya sería igual al límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de x cuadrado menos 1. Prácticamente sustituimos nuestro valor, 2 al cuadrado menos 1, sabemos que nos va a dar 3. Si hacemos lo mismo para la izquierda, nos va a dar lo mismo. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, es mi función. Y también nos da un 3. Por último, por lo tanto, como se cumple esto, el límite existe y es 3. No hay problema. Segundo paso, verificar. Y el tercero es que el límite sea lo mismo que la función. Y como vimos, esto se cumple. Si no tuviéramos estos pasos de la continuidad, ¿cómo podríamos saberlo? Graficando la función. Si nosotros quisiéramos graficar x cuadrada menos 1, pues nosotros sabemos que x cuadrada es una función parabólica. Y como dice que es menos 1, significa que está desplazada nuestra función. Porque nosotros sabemos que x cuadrada la voy a poner en rojo, generada por algo como esto. De esta forma, más o menos, ¿no? En el centro. Pero como es x cuadrada menos 1, significa que está desplazada un lugar. Es decir, que tiene que hacer esto. Ahí está. Y si nosotros checáramos el punto 1, 2, en teoría el 2 tendría que estar en el punto 3. ¿Sí? En la escala tendría que estar en este punto. Es decir, la función está definida, nunca se indefine, y para el punto x igual a 2, pues también. Por lo tanto, podemos afirmar que x al cuadrado menos 1 es una función continua en el punto x igual a 2. Esto ya es como a manera de corroborar, graficando. No todos los ejercicios, no todas las funciones son continuas, eso es cierto. Y pues bueno, ya lo veríamos primeramente comprobando estos tres teoremas, o bueno, condiciones. Y para corroborarlo, también podemos graficar la función y ver si en efecto es continua. Porque recuerden que hay funciones que tienen saltos. Tipo que de repente va la función y está bien hecha, pero justo en un punto como este, podríamos borrarlo, tiene algo que se llama un salto o simplemente un hueco en medio de la función. Entonces ahí no estaría definida la función. Y si sacáramos el límite, pues veríamos que tampoco tiende a lo mismo. O las funciones a trozos, etc. ¿Sale? ¿Queda claro, Jesús? Muy bien. Bueno, pues prácticamente esto sería todo para esta sesión. No se preocupen, nos vemos la siguiente semana a la misma hora para poder seguir resolviendo sus dudas. Súper importante que entren a la sesión con muchas dudas. No importa las que sea. Yo siempre les digo a mis alumnos, este es un lugar seguro. Es decir, aquí pueden preguntar todo. Profe, es que no sé sumar. Profe, es que me confunden signos de agrupación. No le entiendo. Este taller está hecho justo para resolver todo tipo de dudas, ¿sale? Entonces, siéntanse con esa libertad de preguntar, sea lo que sea, ¿sale? Y bueno, antes de irse, ahorita le doy la palabra del Rosal. No se les olvide la encuesta, porque eso también nos ayuda mucho a nosotros. La encuesta se encuentra junto al chat, donde viene como un cuadrito de 3x3. Le dan clic ahí y les va a mostrar varias herramientas de la reunión. Una de ellas dice encuestas, entonces ahí es muy importante escucharlos y saber su opinión, ¿sale? Adelante, Jesús, dígame. Perdón, ya no es Jesús, es del Rosal. Adelante. Sí, profe, tengo una última pregunta así rápida, profe. Sí. Disculpe, para terminar, bueno, ya cuando terminamos nuestra carrera de aquí de la universidad, ¿es importante que también terminemos los ejercicios de matemáticas o no, profe? ¿O no habría problema si no los terminamos todos?
Claro, la idea de este Classroom y también del taller es que ustedes puedan salir de la carrera lo mejor preparados posibles. Ciertamente, hay carreras donde necesitan unas matemáticas elementales y con eso es más que suficiente, ¿no? Pero hay otras carreras donde uno necesita tener una muy buena habilidad con las matemáticas. En mi opinión personal, yo recomendaría que la mayoría que termine la universidad le va a ayudar muchísimo a acabar todo el Classroom de las matemáticas. O, si bien no acabarlo, preguntar todas las dudas que tengan sobre las matemáticas y poco a poco ir avanzando, ¿sale? Porque al final, ustedes lo sabrán, la competencia es fuerte, ¿no? Al momento de querer un trabajo, y entonces hay exámenes, hay pruebas, y claro, el que destaque mucho mejor, pues podrá tener, digamos, ventaja con respecto a los otros, ¿no? Pero si uno necesita ciertas matemáticas elementales, bueno, pues a lo mejor dice, yo no necesito derivar, yo no necesito integrar, ¿sale? Ya depende del contexto de cada uno, pero yo sí recomendaría que lo acabaran. Dice Pedro, ¿los ejercicios se van a quedar en el área de Classroom? Sí, en el Classroom, digamos que están todos los de nuevo ingreso y los que están trabajando en las rutas. Ese Classroom es para ustedes y no se va a mover absolutamente, salvo que hagan configuraciones para mejorarlos, pero fuera de ahí no se mueve. Entonces, ahí en ese sentido no. ¿Queda claro de Rosal? Sí, profe, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Que tengan una excelente noche a todos. Así es. Hasta luego. Si eso es todo, ya pueden retirarse. Que tengan excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Nos vemos. Desde luego. Hasta luego, profe. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Nos vemos.